acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buen domingo, un placer saludarlos. Mi nombre es Darío Mizrahi y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. 11º episodio ya, impresionante realmente cómo hemos construido una relación, y me animo a hablar de relación porque la verdad es que sigo recibiendo comentarios muy lindos a todos los que me escriben en mi cuenta de Instagram en @DarioMizrahi. Los que me han escrito saben que no miento cuando les digo que les respondo, que les contesto y que me enriquece todo lo que me dicen, todas las acotaciones, los comentarios y el tiempo que por ahí se toman para efectivamente escuchar el programa, hacerme devoluciones y ayudarme a, en definitiva, pensar y dialogar juntos. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? Espero que haya estado muy bien, espero que estén disfrutando este fin de semana. La verdad es que hubo un evento político a nivel internacional central, sin dudas, esta semana, uno de los más esperados, que fue el primer, y ya podemos decir, único debate entre las dos personas que van a competir en los Estados Unidos por la presidencia, porque Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron en un, bueno, picante, cara a cara, en Filadelfia, una de las principales ciudades de Pensilvania, estado clave, central, tal vez el más importante. Me animaría a decir, y ahora lo iremos desarrollando, que muy probablemente quien gane en Pensilvania va a terminar ganando la presidencia de los Estados Unidos. Un debate que decíamos es el primero porque viene del debate anterior que había sido entre Trump y Biden, que como sabemos ya no está más en carrera, y que es el único que va a haber porque Trump ya confirmó que no está interesado en que haya un segundo debate, lo cual uno indicaría que ya nos da una señal sobre sobre el nivel de satisfacción y el nivel de convencimiento con el que terminó este debate. Un debate que claramente dejó a Kamala Harris con mejores sensaciones que a Donald Trump, y vamos a hablar de eso. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque estamos hablando de una instancia que puede ser decisiva, que puede ser relevante para la definición de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y claro, en definitiva estamos hablando de quién va a conducir los destinos desde enero del año que viene, de la declinante potencia del declinante occidente. Y como ustedes saben, de esto se trata Far West. Vamos a tratar de ir entendiendo cómo se llegó a este debate, qué es lo que nos muestra el debate y sobre todo entender por qué en ese cruce que protagonizaron Trump y Harris, en esta competencia que se va a extender hasta el 5 de noviembre cuando sea efectivamente la elección, lo que se está poniendo en evidencia, lo que se está develando es realmente dos modelos, ambos muy peligrosos, ambos testimonios de esta crisis existencial que está viviendo Occidente, de la que hablamos cada domingo. A ver, para entender primero cómo se llega aquí, hay que hablar de lo que pasaba en junio, entre otras cosas, del que fue, sin ninguna duda, el debate más importante en la historia de los Estados Unidos, ese debate entre Donald Trump y Joe Biden, porque por primera vez como consecuencia de un debate, un candidato quedó directamente descalificado. Porque
la performance de Biden en ese debate fue tan lamentable, la performance de Biden en ese debate mostró hasta qué punto estaba realmente debilitado en su capacidad de sostener con intensidad 2 horas de discusión, hasta qué punto le costaba completar ideas, formular argumentos que fueran claros, hasta qué punto le costaba poder responder a los ataques que venían del lado de Trump, que los demócratas entraron en pánico absoluto, y en un hecho sin precedentes lo forzaron bajo todos los medios posibles de presión a bajarse de la candidatura, algo que él no quiso hacer y de hecho prolongó durante más de un mes la agonía de una candidatura que había muerto ese día, esa noche, en ese primer debate. Y claro, lo que pasó después es muy significativo porque Kamala Harris, la vicepresidenta, es elegida como candidata del partido sin haber recibido un solo voto en un país que es la democracia más antigua del mundo, que es que tiene la democracia partidaria más antigua del mundo, en el sentido de que las primarias son un hecho sagrado en los Estados Unidos, y que claro, en las primarias demócratas el único candidato había sido Biden, y había realmente arrasado porque nadie se había animado a desafiarlo a Biden, a pesar de que ya estaban claras muchas de las dudas y muchas de las falencias con las que llegaba Biden y con las que llegó Biden a este final de su mandato, claramente afectado por la edad, afectado por el paso del tiempo, algo que le pasa a muchas personas de 81 años, a otros no, pero a muchos les pasa. Y claro, en un puesto de la responsabilidad, de la trascendencia que es ser presidente, mucho más de un país como Estados Unidos, eso quedó muy en evidencia. Lo cierto es que hubo ahí un problema del sistema de democracia interna del Partido Demócrata que quiso silenciar de forma sistemática esos problemas hasta que estallaron por el aire, y entonces sí la maquinaria operó con mucha eficacia para desplazar a Biden y elegir a Kamala Harris, una figura que hasta ese momento era, hay que decirlo, muy impopular, una figura que la verdad es que más allá de su paso por el Senado y de su papel como fiscal general de California, había tenido un papel muy deslucido como vicepresidenta, muy deslucido, con muchas dificultades para posicionarse a pesar de que Biden le dio espacio. Y sin embargo, como no había otra persona, termina siendo impulsada y llega hacia una candidatura donde no era fácil pensar que iba a poder realmente revertir la situación en la cual se encontraba el Partido Demócrata cuando Biden declina la candidatura. Que hay que decirlo, si uno revisa las encuestas, y vamos acá siempre a tomar, cuando hablamos de encuestas, el promedio de encuestas, es decir, hay distintos, lo que se llama agregadores de encuestas, que lo que hacen es para evitar los sesgos que tienen, como todos sabemos, las encuestas cuando las hace una consultora, muchas veces a pedido de algún político. Para evitar esos sesgos se toman todas las encuestas y se hace un promedio. Y cuando Biden abandona la carrera, a nivel nacional, en las encuestas nacionales, Trump estaba con una ventaja de 3 puntos por sobre Biden, ganándole por 40, redondeando, digamos, 48 a 45. La mayor diferencia que había habido entre ambos en más de un año de encuestas electorales. Y la realidad es que se llega al debate con una tendencia invertida. Kamala Harris logró no solo descontar esa diferencia de 3 puntos, sino estar hoy 1,5 puntos arriba de Donald Trump. Por lo menos hasta el momento del debate. Todavía no hay encuestas o la suficiente cantidad de encuestas, más allá de alguna por ahí, la suficiente cantidad de encuestas como para poder medir con exactitud cuál fue la consecuencia o el resultado que tuvo el debate en esta carrera. Pero lo cierto es que al cabo de un mes y medio, de 50 días de campaña electoral, Kamala Harris logró revertir la situación y estar hoy 1,5 puntos arriba de Trump. Claro, esto es lo que sucede cuando miramos las encuestas nacionales y que tiene que ver esencialmente con una capacidad que tuvo Kamala Harris y sobre todo la campaña
muy sofisticada construida alrededor, muy profesional construida alrededor de ella, que buscó mostrarla como una figura energética, con fuerza, con potencia, que hasta ha tomado consignas del propio Trump. El gesto incluso del puño en alza, que es el puño que alzó Trump después del atentado, después de que una bala le atravesara la oreja, es toda una señal de que es una figura joven, tiene poco más de 50 años, en condiciones de confrontar con Trump y de sostener y de vencer a Trump en una confrontación. Es ese vigor lo que de hecho ha generado, me parece sobre todo, que muchos demócratas que no lo querían a Trump, pero que veían con serias dudas la posibilidad de que Biden estuviera en condiciones de afrontar un segundo mandato, quizás dijeran que no iban a votar a nadie o que no iban a ir a votar, y que justamente esos demócratas desencantados con Biden son los que me parece que se sumaron a la campaña de Kamala Harris activamente y permitieron que la candidatura demócrata pasara de tener 44 puntos de intención de voto a casi 49, es decir, que subiera 5 puntos. Mucho más de lo que bajó Trump. Hay que ver lo que subió Kamala Harris, me parece que sobre todo eso, porque logró convencer a la base demócrata. No sabemos todavía qué pasa con los independientes y ahora nos vamos a referir a eso. Esto es igual lo que pasa cuando miramos las encuestas que nos dicen quién va ganando a nivel nacional. Y no es eso lo que importa. Y quiero detenerme aquí con una explicación técnica. En los Estados Unidos, el voto es indirecto. No se vota de forma directa por el presidente como en Argentina y como en prácticamente todas las democracias presidenciales del mundo, donde cada persona emite un voto directamente por el presidente, se suman esos votos y el candidato presidencial que saca más votos es el que gana, punto. No. En Estados Unidos hay un sistema que se llama de colegio electoral, algo que había en la Argentina hasta la reforma constitucional de 1994, por el cual uno vota a electores que conforman el colegio electoral, que son a su vez los que van a votar al presidente. Y claro, uno vota a electores que representan a los candidatos y que después van a respetar justamente ese voto del votante. Pero en esa mediación, la clave está en cómo se eligen esos electores. ¿Y a qué voy con esto? Los electores se eligen por estado. Cada uno de los 50 estados estadounidenses tiene asignado un determinado número de electores en función de la población. Entonces, tenés estados como, por ejemplo, Maine, que tiene solamente 3 electores, que es el mínimo, y tenés estados como California, que tiene 54 electores, el máximo. Tiene que ver con que California es el estado más poblado de los Estados Unidos, son casi 40 millones de habitantes, Maine no llega ni siquiera al millón de habitantes. Entonces, hay que ver cómo le va a los candidatos en cada uno de esos estados, pero con un agregado que hace que la elección sea muy particular en Estados Unidos y sobre todo que rompe con un principio básico de la democracia, que es que valen los mismos los votos de todas las personas. Y es este siguiente hecho, que es que cada candidato necesita sumar apenas un voto más que el otro para quedarse con la totalidad de los electores de ese estado. Entonces, decíamos, California entrega 54 electores. Supongamos que la elección en California sale 20 millones de votos para Donald Trump y 21 millones de votos para Kamala Harris. Los números son atentativos. Es decir, sumó 1 millón de votos más Kamala Harris, pero Donald Trump sumó 20 millones de votos. Bueno, esos 20 millones de votos se tiran a la basura porque los 54 electores, todos van para Kamala Harris porque sacó más votos en ese estado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué genera eso? Bueno, genera que sea perfectamente posible que un candidato, si uno suma la totalidad de votos a nivel nacional, saque más votos que su rival
y sin embargo pierda la elección. ¿Por qué? Porque en el colegio electoral, como su rival ganó en muchos estados más, por ahí estados más chicos, por ahí estados en los que ganó por menores diferencias de votos, termina ganando la elección. Es lo que pasó en 2016. Hillary Clinton sacó como 3 millones de votos más que Donald Trump y sin embargo en el colegio electoral perdió y perdió por bastante ventaja. ¿Cómo estaba la elección en el colegio electoral cuando uno sumaba estado por estado las encuestas? Es decir, quién gana en Texas, quién gana en California, quién gana en Washington, quién gana en New Hampshire. Bueno, cuando Biden declina su candidatura, Trump estaba ganando prácticamente casi que duplicando el número de electores que tenían los demócratas. Estaba la elección aproximadamente 300 a 200, aproximadamente. Se necesitan 270 votos en el colegio electoral para ganar las elecciones. Bueno, Trump superaba largamente los 200, dominando claramente la elección. Bueno, claro, ¿qué pasó? Kamala Harris empezó a revertir esa tendencia. Empezó a revertir y a acercarse cada vez más a Donald Trump. Y ahí lo que hay que tener en cuenta, cuando hablábamos antes del estado de Pensilvania, como un estado clave, es que importa un número muy reducido de estados. ¿Por qué? Porque vuelvo al ejemplo de California. En California, por el perfil sociológico, demográfico de los habitantes de California, ganan siempre los demócratas, siempre. Entonces nadie va a hacer campaña en California porque ya se da por descontado que los 54 electores de California van a ir por el candidato demócrata. Lo mismo sucede con el segundo estado más poblado del país, Texas. Texas es un estado que entrega 40 electores y que siempre ganan los republicanos. No importa entonces hacer campaña por Texas porque se sabe que van a ganar los republicanos. Ahora, ¿qué pasa con esos estados en donde una elección ganan los demócratas y a la elección siguiente ganan los republicanos? Es decir, donde priman los indecisos. Bueno, allí hay perdón, un número reducido de estados, básicamente 5 o 6, que son los que hay que mirar. Pensilvania es el más importante porque de esos estados es el que más electores entrega, 19. Wisconsin, Michigan, Arizona y Georgia. Esos son los 5 estados más importantes. 5 estados que Trump ganó en 2016 y que perdió en 2020. Es por eso que todos miran lo que suceda en esos 5 estados. Y la realidad es que Trump estaba ganando en los 5 estados cuando Biden se retiró. Y hoy se encuentra Trump ganando solamente en Georgia y en Arizona, en 2 de los 5, y por diferencias mínimas. 1,5 puntos en el caso de Arizona, 0,2 en el caso de Georgia. Pero pierde con bastante claridad en Wisconsin y en Michigan, y en Pensilvania, el más importante, hay un empate total. Empate literal en intención de voto. ¿Qué significa? Que hoy el conteo le está dando 6 electores más de ventaja a Donald Trump, pero sin contar todavía los electores que corresponden a Pensilvania. Esta es la situación por la cual se llegaba con una enorme paridad. Y lo que se vio en el debate, que vamos a estar ahora analizándolo en profundidad con Augusto Reina, que es un especialista, politólogo y sobre todo analista de opinión pública con gran capacidad de análisis para los debates. Lo que pasó en ese debate es que a Kamala Harris le fue muy bien. ¿Por qué? Y porque venía de la comparación con lo que había hecho Biden. Y la verdad es que se mostró firme, lo pudo someter en muchos momentos a Trump, lo obligó a Trump a defenderse, a estar a la defensiva, lo llevó a incomodarlo a Trump, se mostró con fuerza, con energía. Eso es vital porque era lo que tenía que demostrar. Ahora bien, cuando uno se pone a analizar la propuesta de país, lo que sería el potencial gobierno de Kamala Harris versus el potencial gobierno de Trump, bueno, ahí Kamala Harris deja una deuda en ese debate. Y es que es muy difícil identificar cómo sería un gobierno de Kamala Harris, al menos a la luz de lo que ella dijo, porque lo que hubo fue
la típica configuración y la típica presentación de un debate de un político profesional, asesorado por los mayores expertos que cobran fortunas por asesoría, que planificó segundo a segundo qué decir y qué no decir, qué cara poner y qué cara no poner, cuándo sonreír y cuándo no sonreír, qué tipo de consignas decir y qué consignas no decir, pero que le faltó contenido. Del otro lado estaba Trump. Trump que dijo mentiras, Trump que dijo cosas que son inexactas, Trump que fue muchas veces violento, Trump que, como sabemos, no ha respetado el resultado de las elecciones de 2020 e insistió en que él ganó esas elecciones cuando las perdió, pero que tiene un punto y un contenido bastante más espontáneo. Es la razón por la cual Trump da todo el tiempo entrevistas y Kamala Harris dio solamente una entrevista seria en 50 días de campaña, porque hay temor a que pueda decir algo fuera de línea. En ese sentido está mucho más claro qué es lo que representa Donald Trump, que representa una posición proteccionista en términos económicos, que va a bajar los impuestos de los empresarios, que va a subir aranceles para los productos importados, que va a tener una posición de política exterior más aislacionista, con los peligros y con las cosas positivas que puede tener según la posición que cada uno tenga. Ahora, que esta sea la elección, que esta sea la disyuntiva, la dicotomía que enfrentan los estadounidenses, habla de la crisis que vive el país. Porque tenemos, por un lado, un expresidente populista que no respetó el resultado de las últimas elecciones, que tiene tendencia a apelar en muchos casos a los discursos violentos, pero que por lo menos hay que reconocerle, escapa a la política tradicional, dice muchas veces los problemas aunque sean políticamente incorrectos, entonces no tiene ninguna dificultad en mencionar que quizás hay un problema de inmigración descontrolada en los Estados Unidos, en mencionar que es necesario defender ciertos valores con mayor fortaleza. Es decir, reconoce algunos aspectos de la crisis que está viviendo Occidente, pero en su defensa termina siendo brutal en muchos aspectos. Del otro lado, tenemos una candidata como Kamala Harris, que es la típica candidata del establishment político, una candidata que va acomodándose un discurso según las circunstancias, que por momentos parece pro-Israel, pero por momentos si ve que crece la marea en contra de Israel va a decir cosas en contra, que de repente dice que no hay que hacer fracking y que no hay que es básicamente no hay que extraer petróleo por vías no convencionales, y después dice que sí hay que hacerlo porque se da cuenta que cambia el discurso y que si dice eso va a perder votos. Entonces, perdón, ambas candidaturas terminan mostrando la debilidad creciente de un sistema político en crisis, con enormes dificultades para producir líderes que estén a la altura de los desafíos gigantescos que enfrenta en este momento el mundo. Desafíos que necesitan, por lo menos para todos aquellos que defienden los valores occidentales, que haya un Estados Unidos fuerte, democrático y con posiciones claras. Parece difícil que eso se sostenga, ya sea que gane Trump o ya sea que gane Kamala Harris. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Bueno, y con la intención de seguir analizando lo que nos dejó el debate presidencial en los Estados Unidos y con lo que puede pasar a partir de esto, como les prometí, tenemos el orgullo, el honor de estar en comunicación con Augusto Reina, que es politólogo y director de Pulsar, que es el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires. Augusto, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mizrahi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Augusto, quisiera empezar pidiéndote un análisis más bien general de qué es lo que viste, qué te dejó este debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Bueno, era un debate, creo que un debate hay que evaluarlo por lo que cada uno va a buscar, más allá de los gustos personales de cada uno. Y por eso me parece que es interesante recapitular un poco en qué estaba la elección norteamericana. El primer debate, que fue el de Biden y Trump, parece haber casi que finalizado la primera etapa de la campaña electoral. De hecho, hizo que Joe Biden dejara, digamos, su candidatura y pasara esto a Kamala Harris. De manera tal que la expectativa en este debate era bastante alta, teniendo en cuenta el efecto que había tenido el anterior, y un poco la enorme
vara que tiene Kamala Harris que llenar, que esto es repuntar una elección presidencial en menos de 90 días. Desde ese punto de vista, ¿qué vi? Bueno, era un debate presidencial donde, digamos, Kamala Harris logró vencer donde Biden cedió. Y esto es tener un debate presidencial con Trump de mínima de igual a igual. Con lo cual, esto ya nos habla de una segunda etapa de la campaña electoral, un relanzamiento y una consolidación, si querés, del repunte que Kamala Harris tuvo en los últimos 30 días, después de su nominación. Ahora, después pasemos a los detalles, ¿no? Que es, está claro que un debate no solamente es quién gana en intención de voto, sino hay otros elementos. ¿Cuál es el elemento que me viene a la mente? Es el nivel de conocimiento de Kamala Harris. Para 3/4 de los norteamericanos, Kamala Harris todavía es una persona muy desconocida, ¿no? Como para gran parte, lógicamente, de los analistas internacionales. Es una persona que ha estado en el segundo nivel de la política nacional, pero que ha tenido poca centralidad en el esquema electoral. De manera tal que ayer también se jugaba otra carta, que era la presentación ante el gran público de Kamala Harris. Y esto es quién es, qué piensa, qué siente, cómo se desenvuelve, cómo es su ironía, su humor, su perspicacia. Y eso también fue una parte bastante central, por lo menos para ella, en su prueba de cara a la elección. Con lo cual, como para cerrar la primera parte, ¿qué me queda? Bueno, que Kamala Harris tenía un desafío muy importante con este debate y los primeros resultados parece que tiene un buen balance. Sí, está muy claro este análisis que vos hacés respecto de, sobre todo, del contraste entre lo que fue Kamala Harris y lo que había sido Biden, cómo ella se la vio mucho más firme, cómo lo fue a buscar a Trump al comienzo del debate, prácticamente hasta su atril, dándole la mano, y todas las cuestiones más técnicas que ven sobre todo los expertos. Ahora, todo eso, o de todo eso, ¿qué es lo que ve el público, el elector, el ciudadano medio? Porque me da la sensación de que muchas veces no es lo mismo que lo que ven los expertos en opinión pública, los analistas, los periodistas. Bueno, es interesante lo que decís, y te llevo, si quieres, un ejemplo local que nos ayuda un poco a entender esta paradoja, ¿no? En el debate pasado entre Sergio Massa y Javier Milei, el consenso de los analistas posteriores había sido que, bueno, Sergio Massa había presentado su batalla argumental con más solidez, e incluso su performance, si querés, teatral, con mayor preparación. Y nosotros en los estudios que hicimos en su momento con Pulsar, si bien eso era cierto, el efecto que eso generaba era negativo, ¿no? Porque representaba un poco más la idea de Sergio Massa como un político profesional versus Javier Milei como un político amateur, en el sentido positivo, digamos, del término, ¿no? Como una persona que no está ducha en la política, no es casta política en sus términos. De manera tal que lo que vimos ayer habría que matizarlo un poco en ese nivel. ¿Qué creo que le servía a Kamala Harris? No hablar tanto de economía y no hablar tanto del gobierno de Biden. Acá hay algo que es bastante central para la campaña de Kamala Harris, que es que ella no sea enmarcada como si fuera un enviado de Joe Biden y que tampoco sea vista como una continuación de la administración de Biden. Eso no sucedió ayer. Y eso para votantes indecisos es un tema importante. Creo que una victoria de Trump en ese sentido hubiera sido que el debate fuera más sobre economía y sobre incluso política internacional, o incluso sobre política migratoria, de lo que fue el debate en torno sobre temas de salud o de aborto o incluso de democracia. Entonces, ahí creo que lo que es importante es calibrar cuáles son los temas importantes para los votantes indecisos. Y acá, bueno, vos tenés visto, hay 3 o 4 estados que son centrales, digamos, de acuerdo al sistema electoral norteamericano en esta elección. Pensilvania, Wisconsin y Michigan, digamos, en primer lugar, y después se podría agregar North Carolina, Georgia y Arizona. Bueno, lo que hay que ver es que en las próximas 48 72 horas, y eso, digamos, se termina cristalizando en esos estados. Claro. A mí mi segunda impresión con el debate es que lo que le permitió a Kamala Harris es mantener el impulso que había tomado hace 45 días. Recordemos, como decía, me parece que es interesante tomar un poco el punto inicial, porque la campaña de Kamala Harris arranca como un gran interrogante, rápidamente tiene un incremento en su favorabilidad y su crecimiento de intención de voto, incluso una ola de apoyo a demócratas, y eso se consolida en la convención demócrata que fue hace unos 15 días, y a partir de eso parecía como que el efecto impulso se empezaba a diluir. Y las últimas encuestas habían empezado a llegar con una intención de voto matizada, por decir algo, entre Trump y Kamala Harris.
Y toda la sensación posterior al debate es que ese impulso puede haber tenido un envío adicional. Y no solamente por el efecto en sí, sino por los sismas que genera el debate, ¿no? Que esto es una ola de efervescencia en la militancia, apoyos de nuevas figuras públicas, como ayer mismo fue el de Taylor Swift, y así sucesivamente, como que tiene una onda expansiva favorable en los próximos 15 días. ¿Y qué notaste en el caso de Trump? Porque obviamente hay un foco puesto en que fue agresivo, en que dijo mentiras, en que se puso personal en vez de ir a la cuestión más de políticas. Ahora, la realidad es que también es el modelo que le había permitido ganar en 2016, de la misma forma que también lo llevó a perder en 2020. Digo, es más o menos lo mismo que lo que viene haciendo con éxitos y fracasos desde que entró en política. Sí, es cierto. Creo que el debate de Trump hay dos secciones para sacar, que fueron sus mejores secciones. Los primeros 10 minutos, que es o 20 minutos, cuando Trump trata de mantenerse ligeramente enfocado en el tema economía y en Estados Unidos. E incluso algo que logra solamente o retomar en su declaración final, que claramente está un poco más preparada que cuando le pregunta a Kamala Harris qué es lo que había hecho ella en los últimos 3 años y medio, se había sido vicepresidente de la Nación. Y ese era el debate de Trump, ¿no? Recordar que esta administración había sido mala. Recordemos que la administración de Biden tiene los niveles de aprobación presidencial más bajos de los últimos 30 años. Y esa era la esencia. Y lo que logró Kamala Harris, digamos, en definitiva, que era claramente su estrategia, esta cosa de miremos para adelante, demos vuelta a la página. Entonces tratar de establecer el contraste de, bueno, toda esta discusión, ¿no? Que es Trump, Biden, Trump, Clinton y demás, es parte del pasado. Entonces creo que un poco el atolladero que le pasó ayer a Trump es que quedó anclado en el pasado. Quedó anclado como un presidente que defendía su presidencia, ¿no? Eso fue un poco el conflicto. Ahora, fuera de eso, lo que es cierto es que tampoco tuvo los fuegos artificiales discursivos que Trump suele tener, en un sentido positivo, ¿no? Que es su picardía, su rapidez, su chicana. Sí tuvo algunos exabruptos que muy rápidamente se convirtieron en memes, como, bueno, el que es ya muy central y memorable es que en Springfield los inmigrantes están comiendo los perros y los gatos, pero después también una serie de chacarrillos, si querés, más visuales. A ver, la diferencia en otras elecciones es que Trump era nuevo y ahora Trump ya no es nada nuevo. En aquellos momentos era disruptivo y ya no es tan disruptivo como supo serlo. Entonces ahora la novedad es, por lo menos circunstancial, es Kamala Harris. Entonces creo que lo que se esperaba de Donald Trump era algo más. Y eso es lo que no se pudo ver. Claro, está bueno el ejemplo que vos das de eso que sin duda pasará a la historia de los debates y de los compilados de debate, que es esta idea de, bueno, de que se comen perros o migrantes comiéndose perros y mascotas en Springfield, Ohio. Ahora, ¿cuánto influye la verdad en un debate? ¿Importa realmente la verdad? Porque viste que aparecen inmediatamente los fact-checkers, los que chequean datos y dicen, bueno, esto que dijo Trump es falso. De hecho, se lo hicieron en vivo los moderadores del debate que le marcaban todo el tiempo a Trump las cosas falsas que decía. Hay que decir que a Kamala Harris no le marcaron ninguna cuando también dijo algunas falsedades, pero bueno, eso va más allá. Ahora, para el público, primero, ¿se da cuenta, che, esto que dijo es mentira? Y si le dicen que es mentira, ¿lo penaliza y dice, bueno, no me gusta este candidato porque dijo mentiras? ¿O si esas mentiras que dicen apoyan por ahí preconceptos que tiene la gente, ni le importa, en definitiva, al elector o al que está viendo si un candidato dijo una mentira durante el debate? Sí, lamentablemente la verdad pesa mucho menos de lo que nos gustaría. Pesa más la verosimilitud que la verdad. Y acá hay algo, bueno, que de eso sí Trump es un maestro, ¿no? Él mismo en su presidencia hablaba de los hechos alternativos, ¿no? Están los hechos y están los hechos alternativos. Y en función de eso, bueno, todo es verdad, ¿no? Siempre que yo tengo una proposición, un dato empírico que lo valide. En los debates importa bastante poco porque es cierto que la población no tiene la posibilidad de verificar muchos de esos datos y es posterior. En esencia, ¿qué es lo más frecuente y es lo que en definitiva hay que evaluar los debates? Bueno, ¿qué estaban buscando en esta elección? ¿Cuál era la duda de los votantes indecisos? ¿Y qué es lo que estaba yendo a buscar? Y en función de eso, ¿qué mensajes va a ser más énfasis? Bueno, en este caso,
¿Qué decía Kamala Harris sobre la economía? Que es un punto oscuro. Digamos, y cómo lograba ella enmarcar ese tema. Incluso, y Kamala Harris también hizo uso de algunos datos falsos, como decir que la presidencia de Trump había tenido el nivel de desempleo más alto desde la depresión. Es un dato falso. Pero bueno, también son marcos, o sea, es un discurso político, no es un discurso científico. Recordemos que lo que estamos viendo es un discurso político. Con lo cual, la verdad, la política nunca se llevaron demasiado bien. Y esto no es un dato moderno, está en los escritos de Hannah Arendt, digamos, cuando es bastante antiguo el tema de la verdad de la política. La distancia entre la verdad y la política. Te hago, Augusto, una última pregunta. Respecto justamente de lo que son las propuestas, de lo que es la visión del país. Como vos bien dijiste, la sensación que dio Trump es que Trump defendió su presidencia y que cuando vos escuchás lo que él propone es esencialmente hacer lo mismo que hizo en los 4 años en los que gobernó. Ahora, ahí hay cierta claridad, uno puede identificar una serie de cuestiones de política interior, de política exterior, que te permiten anticipar, por lo menos saber qué esperar de un gobierno de Trump. Ahora, ¿Kamala Harris despejó esas incógnitas? Porque la sensación con la que al menos me quedé yo es que fue muy eficaz para atacarlo a Trump, pero no sé si despejó realmente las dudas de cómo sería un gobierno de Kamala Harris. Completamente de acuerdo. Creo que eso es un poco la gran incógnita posterior. Ella hizo bastante énfasis en su economía de oportunidad, digamos, ¿no? Algo así como fue más o menos su traducción. Y está tratando de hacer más énfasis, no tanto en la economía, que es el punto fuerte de la campaña de Trump, porque hay una recordación ligeramente positiva de la economía en tiempos de Trump, sino que está tratando de hablar de ella, bueno, más de una economía, si querés, distributiva, haciendo un poco más de énfasis en temas de salud, de diálogo social, que, bueno, en productividad, si querés, o en exportaciones, o en comercio internacional. Está claro que eso no es el fuerte de Kamala Harris, no es el fuerte de la campaña demócrata, y no es donde van a hacer mayor ahínco. Y tampoco es claro que ayer haya habido ni presentado un plan económico muy sustentable, digamos, o por lo menos visiblemente sustentable. Lo que es cierto es que del lado de Trump lo que vos bien decís es lo que hay es un recuerdo de, digamos, y es un poco la dificultad que tiene la campaña de Trump. Vendría a ser, bueno, esto lo que viste un poquito más, ¿no? Incluso ayer cuando le estaban hablando, si no me equivoco, sobre el seguro de salud, fue que también salió este chascarrillo que seguramente genera algunos memes, que era que no tenía una visión completa sobre el nuevo healthcare, pero sí tenía los conceptos generales para un nuevo plan. Bueno, está claro que es una campaña electoral que no tiene un proyecto político tan digerido. Y en el caso de Kamala Harris, por ahí es un poco menos sorprendente porque su candidatura es poco más que nueva. Entonces creo que el desafío enorme que tiene ella de cara a noviembre es que se sepa no solamente quién es Kamala Harris, sino qué quiere para Estados Unidos, que eso todavía no está muy claro en la población. De hecho, te decía que una encuesta interesante que sacó New York Times y Siena College un poco antes del debate demostraba que el 30% de los norteamericanos, y esto incluso incluye gran parte de los demócratas, todavía está esperando conocer a Kamala Harris y sus posiciones. Esto es bastante notable que a 2 meses de elección haya un 30% de los electores que no conozcan tanto de ella. Es lógico que en otro momento electoral, no sé, como ha pasado en su momento con Clinton y Trump, o incluso con con Obama y con Romney, claramente estas preguntas no sucedían, porque hace un año que están haciendo campaña. Bueno, claro. Kamala Harris tiene mucho que hacer en poco tiempo. Y esto es un poco el enorme desafío. Entonces, mi visión probablemente favorable del debate de ayer es porque, bueno, era una de las oportunidades que tenía ella como para cortar esta brecha, ¿no? Esta curva que tiene tan pronunciada de explicar y contar todo en tan poco tiempo. Clarísimo, clarísimo. Augusto Reina, politólogo y director de Pulsar, Observatorio de Opinión Pública de la UBA. Muchas gracias por este tiempo con Far West, un verdadero placer. Por favor, buen domingo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi.
יש ימים שרק ניסיתי לא לחשוב על ביחד, ובלילות יש הרגשה של הלבד שמתעצם ממאור היום. איך הפסקנו לנסות להתגבר על הפחד, יש בי צלקות על כל הגוף מרוב כל השתיקות. נו מתי בוא תגיד לי מילים שלא אמרת לי אף פעם. נו מתי בוא תביא לי פרחים שישירו לי קצת דם. באמת בתמים תסתכל בפנים ודי נו תאמר כבר, די נו תאמר כבר. איכשהו אתה בורח לי מבין הידיים וחוזר רק אחרי יום או יומיים. באמת שלא הבנתי עדיין, אני לא יודעת איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו. הנה התעוררתי בלעדיך, עוד לא סגורה על איך לסדר לי את היום. כמה זה קשה, התעייפתי מלחשוב עליך, יש בי צלקות על כל הגוף מרוב כל השתיקות. נו מתי בוא תגיד לי מילים שלא אמרת לי אף פעם. נו מתי בוא תביא לי פרחים שישירו לי קצת דם. באמת בתמים להסתכל בפנים ודי נו תאמר כבר, די נו תאמר כבר. איכשהו אתה בורח לי מבין הידיים וחוזר רק אחרי יום או יומיים. באמת שלא הבנתי עדיין, אני לא יודעת איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב. אני לא יודעת איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב, איכשהו, כלום אצלך לא חשוב, כלום אצלך לא חשוב. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Nos vamos a meter ahora sí con una de nuestras secciones, como lo hacemos cada domingo.
el personaje de la semana. Y esto se lo vamos a dedicar a Alan Lichtman, un historiador que desde hace muchos años no se dedica a estudiar el pasado, sino a predecir el futuro, así como lo escuchás. Algunos lo llaman el Nostradamus de la política estadounidense, otros lo llaman el gurú de la política estadounidense, porque es un historiador que desarrolló hace 40 años un método para predecir el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y con ese método acertó 9 de las últimas 10 elecciones. 9 de las últimas 10 elecciones. La única elección que no acertó fue la elección que en el año 2000 George W. Bush le gana a Al Gore. Una elección que se resuelve por un puñado de votos, concretamente por 500 votos en el estado de Florida. Y con la necesidad de que la Corte Suprema intervenga para que no hubiera un recuento de votos en ese estado. Si esos 500 votos iban para Al Gore en vez de para George Bush, el que ganaba esa elección era Al Gore, que era quien había predicho Alan Lichtman. Eso nos da la pauta de la, por lo menos, capacidad predictiva de este método. Y es el personaje de la semana porque ha dicho y ha hecho su predicción para la elección de este 2024. Vamos a contarte algunas cosas de este personaje, de cómo es su método, y te vamos a contar cuál fue su predicción, para que lo tengas ahí como un dato para contrastar el próximo 5 de noviembre cuando sepamos al ganador. ¿Qué es lo que hizo Lichtman en 1981 cuando dijo: tenemos que desarrollar un método para predecir las elecciones? Porque las encuestas, está claro, fallan demasiado, no sirven, solo sirven para medir la temperatura de cómo está en determinado momento la opinión pública, pero no para anticipar realmente el comportamiento. ¿Y sabes lo que hizo? Se reunió y se juntó con Vladimir Keilis-Borok, un matemático y geólogo, nada que ver con la ciencia política ni con la historia, pero muy bueno con los números. Y juntos dijeron: bueno, ¿saben qué? Para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, lo mejor que podemos hacer es comprender qué es lo que pasó en el pasado. De esa manera podemos ver regularidades históricas que nos permitan predecir si en circunstancias similares a las que se dieron en el pasado podemos tener resultados similares. Y analizaron 120 años de elecciones en los Estados Unidos y descubrieron que hay regularidades que efectivamente se repetían ciclo tras ciclo electoral. Así desarrollaron el sistema conocido como las 13 claves para llegar a la Casa Blanca. Son 13 proposiciones, 13 variables. Y el sistema funciona de la siguiente manera. Si esas 13 variables son favorables al gobierno, si esas 13 variables son favorables al gobierno, mejor dicho, si 8 o más de esas 13 variables son favorables al gobierno, va a ganar el presidente si es que va a la reelección, o va a ganar el candidato del oficialismo que está compitiendo en lugar del presidente. En cambio, si de esas 13 variables solamente 7 o menos son favorables al gobierno y las restantes 6 son favorables o negativas para el gobierno y favorables a la oposición, va a ganar el candidato de la oposición. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que poco importa quiénes sean los candidatos, poco importan los debates, poco importan las encuestas. Lo único que importa desde esta perspectiva es qué pasó en los 4 años de gobierno, porque es eso lo que va a definir el voto de la gente. Es una tesis, ahora una tesis que sin dudas se ha visto bastante corroborada por lo que fueron, por lo menos, las últimas 10 elecciones en los Estados Unidos, donde en 9 la predicción fue correcta. Bueno, vamos a repasar cuáles son estas 13 variables, cuáles son estas 13 claves, y si son favorables al gobierno de Biden y por lo tanto a Kamala Harris, o si son favorables a la oposición, en este caso a Donald Trump. La primera:
ganó bancas en las elecciones de medio término el partido que está hoy en la Casa Blanca. Bueno, esta variable es negativa para el gobierno. ¿Por qué no? En las elecciones de medio término que se desarrollaron en 2021, los demócratas perdieron bancas, no ganaron bancas, perdieron bancas. Con lo cual, primera variable negativa para el gobierno. Segunda variable. No hubo, la variable dice lo siguiente, no tiene que haber nadie que desafíe al candidato oficialista en las primarias. Es decir, las primarias tienen que desarrollarse sin competencia. Bueno, esta variable es favorable al gobierno y en este caso a Kamala Harris, porque Kamala Harris presentó su candidatura y nadie la desafió, con lo cual efectivamente esa variable sí es favorable a Kamala Harris. 1-1 podríamos decir. Tercera variable. El candidato del oficialismo tiene que ser el presidente en busca de la reelección. Bueno, como sabemos, Joe Biden declinó su candidatura, así que no, esta variable es negativa para el gobierno porque el candidato es otro. Según el análisis histórico que hace Alan Lichtman, el presidente siempre tiene más posibilidades de ganar que un candidato apoyado por el presidente. Con lo cual, tenemos ya una segunda variable negativa para el gobierno. Cuarta variable. No hay ninguna fuerza alternativa a los demócratas y a los republicanos. Es decir, no hay ninguna tercera fuerza en condiciones de sumar un número relativamente importante de votos. Bueno, eso es correcto y eso es favorable al gobierno. ¿Por qué? Porque el único candidato que había por fuera de los demócratas y los republicanos era John Kennedy Jr. y él declina su candidatura para apoyar a Trump. Esto, según Alan Lichtman, favorece al gobierno. Nos vamos a meter ahora con las dos variables más importantes porque son las dos variables que refieren a la economía. Primera, y sería del total la variable número 5. La economía de corto plazo está fuerte. Está fuerte la economía de corto plazo. Y ahí la variable lo que dice es lo siguiente. En este momento, cuando se está llegando a la fecha de las elecciones, el país no está en recesión. No importa si subieron los precios, si hubo inflación, si la gente está disconforme porque los salarios no son altos. Lo único que importa es si hay recesión o si la economía crece. Y efectivamente, hoy en Estados Unidos, más allá de que hay mucho enojo porque hay precios de los alimentos, por ejemplo, que subieron mucho en los últimos años, no hay recesión. La economía está creciendo, poco, pero está creciendo. Bueno, esta es una variable entonces favorable al gobierno. Sexta variable. La economía de largo plazo también tiene que ser favorable al gobierno. Y aquí, ¿qué es lo que dice Alan Lichtman? Lo que hay que ver es si en los 4 años que van de gestión del actual gobierno, la economía creció lo mismo o más que en los 2 gobiernos anteriores. Eso es verdad, le da favorable al gobierno de Biden. ¿Por qué? Y porque es verdad que durante los primeros 3 años de Trump la economía creció mucho, pero en el 4º año, que fue 2020, fue el año de la pandemia y hubo una recesión brutal, como la hubo en todo el mundo. Eso le bajó el promedio a Donald Trump. De la misma forma que a Biden le tocó el primer año de lo que sería aún la pandemia, pero el primer año de la pospandemia, 2021, donde las economías de Estados Unidos y de todo el mundo tuvieron un rebote importante, lo cual le sube el promedio de crecimiento a Biden. Con lo cual, las dos variables económicas, la quinta y la sexta, le dan favorable al gobierno demócrata. Después, variable número 7, tiene que haber habido un cambios importantes en las políticas implementadas por el gobierno actual respecto del gobierno anterior. Bueno, no hay duda, durante el gobierno de Biden se hicieron cambios muy fuertes respecto del gobierno de Trump. Eso solo para Alan Lichtman es positivo. 8. No tiene que haber conflictos sociales, protestas masivas en las calles. Bueno, es verdad, no hay hoy protestas masivas en las calles de los Estados Unidos, más allá de algunas cosas aisladas. Punto número 9. No debe haber ningún escándalo de corrupción que salpique directamente al presidente. Esto también es cierto. Ha habido situaciones escandalosas, polémicas, sobre todo en torno más al hijo, a uno de los hijos de Joe Biden, que es Hunter Biden, pero son escándalos que no salpican directamente al propio Biden, como sí lo había en el caso de Trump. Bueno, esto para Alan Lichtman favorece al gobierno. No tiene que haber habido ningún gran fracaso
en términos de política exterior o de política militar. Bueno, acá sí tiene un problema el gobierno, porque de mínima la salida de Afganistán caótica fue un gran fracaso, y eso es un punto negativo que favorece a la oposición. La variable número 11. Tiene que haber habido algún gran éxito en términos de política exterior y de política militar. Acá Alan Lichtman dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y es que para Alan Lichtman, pero él mismo reconoce que no está demasiado convencido de esto que dice, es exitosa la forma en la cual Ucrania se está defendiendo gracias a la política exterior de Biden, y cómo el apoyo de Estados Unidos a Ucrania le permitió evitar ser completamente conquistada por la Rusia de Putin. Y él cree que eso se puede considerar como un éxito militar. Yo creo que no, que esa es una política discutible y que claramente califica de éxito. Con lo cual podríamos darle un intermedio. Y las últimas dos variables que se van a referir, las únicas que van a hacer referirse a las características de los candidatos. Una, la número 12, el candidato del oficialismo del gobierno es alguien muy carismático. Bueno, no es el caso de Kamala Harris, así que esto es favorable a la oposición y no al gobierno. Y la variable número 13 es que el candidato de la oposición tiene que ser una figura no carismática. Y esto efectivamente es así, es favorable al gobierno, porque Donald Trump puede tener su carisma para los republicanos, pero para los demócratas es odiado, con lo cual no calificaría como una persona carismática en los términos en los que lo plantea Alan Lichtman. ¿Cuál es el resultado? Que Kamala Harris va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos según Alan Lichtman, porque 9 variables de las 13 le dan favorables. Si le sacamos la que yo te decía de política exterior con la que no estaba de acuerdo, serían 8, es decir, justamente el mínimo indispensable para obtener la reelección. Ese es el pronóstico de Alan Lichtman, el hombre que acertó 9 de las últimas 10 elecciones. ¿Habrá acertado en esta de 2024? Nos enteraremos el 5 de noviembre. Ahora vamos a una pausa. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. אני מצטערת על כל השנים שנשארת קצת בחושך, איך לא ראיתי מה קורה לך בפנים. אני מצטערת על 1000 מילים שאמרתי בתחפושת, כל כך רציתי שתצא מהכלים, שתתפרק, שקצת תתפרק, שקצת תתרחק, קום ותתרחק בחושך. סליחה על כל אותם שנים, איך פתאום. Estamos cerrando esta edición número 11, 11ª de Far West. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Quiero hacer una breve historia del mundo para no dejar vacante nuestra sección, y es pertinente porque es una historia que muchos conocen pero quizás algunos no, y es la del primer gran debate político televisado, y eso nos remonta al 26 de septiembre de 1960, cuando John Fitzgerald Kennedy desafiaba a Richard Nixon. Primer debate televisado en la historia de los Estados Unidos. Breve contexto: Kennedy, demócrata, era senador por Massachusetts, 43 años, era joven, más joven, carismático, parecía un poco un actor, tenía cosas así de actor de Hollywood. Bueno, de hecho, todos sabemos de su amorío con Marilyn Monroe. Para terminar de darle todo un carisma muy particular, desafiaba a Richard Nixon, que no era mucho más grande, tenía 47 años. Lo que pasa es que era un político muy tradicional, muy típico, que venía ya de 8 años como vicepresidente de Dwight Eisenhower, y que, bueno, ¿saben qué es lo que pasó? Acababa de recuperarse de una enfermedad, se lo veía pálido, sudoroso, no es una persona particularmente agraciada. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque quienes escucharon el debate por radio, como lo habían hecho en otros debates anteriores, consideraron que el ganador había sido Nixon, que se había mostrado más sólido, era, vamos a decir la verdad, era mejor político. Nixon tenía mucha experiencia, era alguien en muchos sentidos inescrupuloso. De hecho, termina
teniendo que dejar después la presidencia, porque él llegaría años después a la presidencia, en medio del escándalo Watergate, pero era un político muy hábil, que de hecho tuvo varios logros como presidente. Mientras que Kennedy no tenía toda esa capacidad. Ahora, quienes vieron el debate por televisión creyeron que ganó Kennedy. ¿Por qué? Y porque lo vieron más lindo, mejor preparado, mejor ante las cámaras. Bueno, una muestra de cómo muchas veces en los debates importa poco el contenido y mucho más la forma, el aspecto. No está tan claro que hoy esto siga vigente, 60 años después. Parece que hoy son otras cosas las que importan más. Y hoy se termina valorando más lo genuino por sobre lo estético y lo cuidado. Parte de este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Y con esto cerramos esta 11ª edición de Far West. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la jefa Romina Boyadjian, la productora, la mentora, la líder y la coordinadora de este programa. Muchas gracias al gran Chipi Coletti en la operación técnica y sobre todo gracias a vos por escucharme todos los domingos. Nos vemos, o nos oímos mejor, el domingo que viene. Chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.